En el noroeste de Australia existe una tierra que no se parece a ninguna otra en todo el continente. Escarpadas montañas que bajan hacia la costa. Árboles imponentes que forman bosques. Tierras secas que se fusionan con humedales. Un antiguo mosaico de hábitats que perduran en territorios salvajes. Estos entornos naturales separados, pero a la vez conectados, albergan gran cantidad de vida. Esta es la tierra de los antepasados. Un río con mareas del norte de Australia en los últimos días de la estación más fría. Incluso en esta época del año, a media tarde, las temperaturas alcanzan los 38 grados. Estas aguas fluyen bajo el control del reptil más grande del mundo, el cocodrilo marino. Los machos pueden alcanzar los 7 metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 1000 kilos. Su mandíbula es enorme. El río está en calma por ahora. Abriendo el hocico, les entra la brisa y esta les relaja los músculos de la boca. Una capa de lodo acelera el proceso de enfriado. Los cocodrilos son oportunistas. Aprovecharán cada ocasión de comer si tienen hambre. Pero en esta parte del río Mary, los peces son difíciles de cazar en aguas profundas. Las plumas hacen que las aves sean difíciles de digerir, por lo que los cocodrilos las ignoran. Según avanza el día y las temperaturas bajan unos grados, aparecen otros animales. Los ágiles wallabies bajan a alimentarse cada día a una distancia de los enormes cocodrilos que sorprende. Pero también resultan difíciles de alcanzar. En ocasiones los cazan aquí, pero estos cocodrilos esconden un as bajo la manga. Saben que hay una presa más fácil de camino. Y los cocodrilos tienen mucha paciencia. Por la noche, recorren grandes distancias hasta llegar a los bajíos del río. Así, lo único que tienen que hacer es esperar a que las mareas alcancen su punto más alto. Allí, donde las mareas empujan a los peces hacia las partes con menos agua del río, los cocodrilos los esperan con la boca abierta. Se sirven incluso de una construcción humana que altera la crecida del nivel del agua. Cada uno tiene su propia técnica. Cuando un pez les roza la mandíbula, atacan.
Y a veces logran cazar alguno. En un par de horas, los cocodrilos se ponen en modo de ahorro energético. En el río Daintree, en la península del Cabo York, los cocodrilos centran su atención en una nueva y surtida fuente de alimento. Los jabalíes, recientemente introducidos, se han convertido en una parte fundamental de su dieta. Los jabalíes son altamente destructivos tanto para los sistemas naturales como para la agricultura australiana, así que los cocodrilos les están haciendo un favor a todos. Este jabalí podría alimentar a esta hembra durante una semana o más. Sus dientes y colmillos no están diseñados para masticar, sino para desgarrar y romper la carne. Pero primero ablandará la carne dejando al jabalí bajo el agua en una rama sumergida. Durante la temporada de reproducción, un macho mucho más grande permanecerá con ella varios días. Es extremadamente poco común que los cocodrilos machos ataquen a las hembras. Y las cocodrilos hembras están entre las especies más protectoras con sus crías. Con mucha suerte, una de sus diminutas crías crecerá y se convertirá en el rey del estrecho del río Daintree. Pero tendrán que pasar varias décadas antes de que se haga lo bastante fuerte. Curtido en 1000 batallas, ya viejo y sin dientes, Scarface, de 70 años, ha dominado este estrecho del Daintree durante 20 años. Es una leyenda viva por su astucia, por su adaptabilidad y su destreza cazadora. Aparte de los humanos, estos son los dueños y señores de las márgenes costeras. Pero las actuales propuestas del gobierno de Queensland de sacrificar a los cocodrilos más grandes podrían perturbar la relativa calma de la compleja jerarquía de los cocodrilos. Al norte del río Daintree, los riachuelos Cooper y Noah son museos vivientes que exhiben casi 200 millones de años de evolución vegetal. Los continuos ciclos marinos siguen y siguen dándole forma a la costa, pero en el interior las condiciones se han mantenido estables durante siglos. Con el paso de la Tierra por varias edades de hielo miles de años atrás, los valles de Cooper y Noah se quedaron en sus refugios glaciales libres de hielo. Durante 180 millones de años, este bosque tropical ha cambiado y evolucionado dentro de una vaina protectora. Este bosque es más antiguo que el Amazonas, y su extraordinaria edad le ha permitido evolucionar tomando caminos impensables. Hoy en día, hay más especies de plantas por hectárea aquí que en todo Reino Unido. Los helechos, incluidos los más grandes del mundo, están entre sus plantas más jóvenes y aparecieron hace 325 millones de años. Los siguen las cícadas, que llegaron 85 millones de años más tarde. Una de las primeras plantas con flor, conocida como dinosaurio verde, llegó después. La fauna extinta distribuía en su día las semillas más grandes, pero ahora su distribución depende de la gravedad.
Las plantas con flor evolucionaron para convertirse en la flora dominante de la Tierra con casi 370.000 especies. Un jardín tan espectacular necesita un jardinero experto, y los bosques tropicales de Queensland tienen a uno de los mejores. El casuario, a veces llamado dinopájaro, inició su evolución hace 60 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Sus ancestros estuvieron entre los primeros en llenar el vacío que dejaron los dinosaurios. Estos todavía conservan rasgos de dinosaurio, entre ellos pies con 3 dedos y un sistema respiratorio similar. Durante la temporada de apareamiento, estas aves solitarias permanecen juntas. Los machos se ponen nerviosos y están cerca de las hembras, más grandes y agresivas. A las hembras les gusta tomar la iniciativa en el cortejo. A los machos, este proceso les confunde un poco. Una vez dejan los huevos, las hembras ceden su cuidado a los machos. Papá se dedica en cuerpo y alma a sus niños y los protegerá durante varios meses. Las aves más jóvenes contribuyen al mantenimiento del bosque desde que son muy pequeñas. Los casuarios comen una gran variedad de frutas y después recorren largas distancias. Luego depositan las semillas en paquetes fertilizantes lejos de sus árboles de origen. Su papel en la distribución de semillas es tan importante que alrededor de 100 especies de plantas dependen de ellos para sobrevivir. Según van creciendo, les van cambiando los colores y se les desarrolla una especie de casco en la parte alta de la cabeza. El extraño adolescente se va independizando de su padre. Este jardinero garantizará la supervivencia del bosque siempre que los casuarios, amenazados por la pérdida del hábitat, sobrevivan. Al oeste de la costa, en los altos bosques del altiplano de Atherton, la vida animal disfruta de un clima suave de altura. Esto favorece la vida de especies endémicas. Hace unos 7 millones de años, un volcán gigante se despertó y escupió lava y cenizas con las que remodeló el paisaje. Las erupciones continuaron de forma espasmódica durante millones de años. Los gases calientes forzaron su salida a través de una grieta en la superficie de granito, lo que formó un profundo cráter de 120 metros. Sus escarpados muros son el lugar ideal para que 2 halcones peregrinos críen a sus pequeños.
La delicadeza con la que alimentan a sus polluelos contrasta con sus habilidades cazadoras, unas de las más efectivas del planeta. Son capaces de tirarse hacia su presa a más de 350 kilómetros por hora, lo que los convierte en los animales más rápidos de la Tierra. El mantenimiento de las plumas es vital. Necesitarán todas sus habilidades de caza para alimentar tantas bocas insaciables. Gracias al continuo aporte de alimento, los polluelos pueden centrarse en fortalecer sus alas. Para el más pequeño, su primer intento de vuelo será el último. Tras una hora de vuelo del nido, se hunde en el agua que hay en el fondo del cráter. Los adultos se quedan cerca del polluelo superviviente y lo alimentan con mimo. Se quedará en el nido 3 días más. Sus alas siguen haciéndose fuertes 42 días después de haber salido del cascarón. Una piedra se desprende bajo sus patas y la cría se despeña por el precipicio hasta caer en el agua fría a 25 metros por debajo del nido. Después de una hora nadando, por fin consigue hacer pie y salir del agua. Sin cesar, intenta escalar por la empinada pared de piedra, pero se cae al agua una y otra vez. Sus padres tratan de alimentarla, pero las empinadas paredes del cráter se lo impiden. Tendrá que encontrar un lugar más seguro si no quiere correr la misma suerte que su hermano. Por fin, tras 4 horas de intentos, nada hasta una roca en la que puede secarse sus plumas, descansar y comer. Durante la semana siguiente, seguirá intentando ganar altura, pero lo hará en vano. Sus padres la animan y la alimentan sin parar, pero sus intentos de volar siempre acaban en el agua. 50 días después de salir del huevo, reúne por fin la fuerza y la destreza suficientes para volar más alto y con más confianza. Y por fin, consigue salir del cráter. Los bosques que un día prosperaron sobre los ricos suelos volcánicos se han ido deforestando para la agricultura. Los bosques de Mavi crecen en los suelos más profundos y sustanciosos. De ellos quedan solo 1000 hectáreas distribuidas en zonas dispersas por el altiplano de Atherton. Algunas laderas más empinadas con suelos menos fértiles siguen conservando gran parte de su vegetación. La diversidad de plantas de los trópicos húmedos sustenta la vida de miles de especies de insectos, entre ellas 21.000 especies de mariposas y polillas. Algunas plantas se valen de fuertes sustancias químicas para evitar los ataques, pero hay un insecto que ha conseguido adaptarse y utilizarlo en su beneficio. Hacia el final de la vida adulta de 5 semanas de la mariposa ala de pájaro, esta prueba la enredadera gracias a los sensores químicos de sus patas antes de poner sus huevos en la parte de abajo e irse. Cuando la diminuta oruga se alimenta de las hojas, sus púas de recién nacida desaparecen según van absorbiendo la toxina de la planta para convertirse en espinas de colores vivos. Los depredadores han aprendido a evitarlas. El ciclo de su vida joven consiste en comer, digerir, mudar la piel y volver a empezar. Si hay varias orugas, son capaces de dejar la enredadera desnuda antes de pasar a la siguiente fase.
Durante sus últimas sesiones de alimentación, la oruga pela la enredadera en aras de obtener un último aporte de nutrientes. Ya rolliza y a punto de florecer, le ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase de la vida. Primero tendrá que buscar un buen árbol cercano en el que pueda subir hasta una hoja en la que empezar a trabajar. Luego fija una línea de seguridad por el tallo con secreciones de seda. Y entonces comienza una de las transformaciones más teatrales de la naturaleza. Mudará la piel por última vez para dejar al descubierto la crisálida de debajo. En el clima más fresco de las montañas altas, las orugas pueden posponer su desarrollo hasta que llegue un tiempo más cálido meses después. En su transformación final, la mariposa emerge de su crisálida, pero para volar tendrá que esperar todavía unas horas. Aún tiene que preparar su cuerpo nuevo. Las patas y la lengua que tenía escondidas habrán de estirarse. La sangre recorre sus alas por primera vez y las fortalece. Un rato después, hace su primer intento de vuelo. En un tallo cercano, una hembra más grande pero menos colorida acaba de salir de su crisálida. No pasará mucho tiempo hasta que este ciclo vuelva a comenzar. Las burbujas en un riachuelo de montaña son uno de los primeros signos de la presencia de uno de los mamíferos más antiguos de Australia. Según estudios recientes, los ancestros del ornitorrinco moderno nadaban por los ríos hace 120 millones de años al lado de los dinosaurios. Es posible que sean la especie que más haya evolucionado de la Tierra. Combina rasgos de reptil, ave y mamífero, y el resultado es una criatura portentosa. Junto con 4 especies de equidnas, son el único mamífero del mundo que aún pone huevos. Antes de bajar al fondo, cierran los ojos y las orejas. Tienen el pico tan sensible que pueden detectar las más mínimas descargas eléctricas emitidas por presas como crustáceos, gusanos y larvas de insectos. El altiplano de Atherton es la frontera más al noreste para estas diminutas criaturas. Con solo medio metro de largo, serían una presa fácil para los cocodrilos si coincidiesen en el mismo espacio. Como en muchas partes de Australia, en estos bosques la noche provee de muchas horas de intensa actividad. Esta zarigüeya de cola anillada
aprovecha para bajar del nido que habita de día en la copa del árbol. El abundante follaje la provee de una fuente de alimento sin límites. La mayoría de las zarigüeyas se enroscan durante el día y esperan a que oscurezca para comer y deambular por el bosque. Siete especies de zarigüeyas no voladoras viven en el altiplano de Atherton, más que en todo el resto de Australia. El falangero de cola anillada solo se muestra por las zonas más altas del altiplano y es el más sociable de las zarigüeyas. Están siempre en núcleos familiares hasta después de que se independicen las crías al cumplir casi un año. Los falangeros han evolucionado durante millones de años para sobrevivir a las temperaturas más bajas del altiplano. No pueden ni sudar ni jadear para que la temperatura corporal les baje a unos niveles compatibles con la vida. Y no sobreviven cuando la temperatura supera los 35 grados Celsius. En los últimos años, las temperaturas han ido en aumento en estos bosques en altura. Los investigadores han señalado un incremento de las migraciones hacia tierras más altas y un descenso de las poblaciones en las capas más bajas. En un mundo cada vez más cálido, puede que a estas zarigüeyas de altiplano ya no les quede a dónde ir. Lejos de la costa, los bosques sabaneros cubren la mayor parte del interior. Hoy, menos del 1% del continente australiano son bosques pluviales. Durante millones de años, todo este territorio estuvo cubierto de exuberantes bosques pluviales. Australia formó parte en su día de un supercontinente gigante llamado Gondwana. El calentamiento de la corteza terrestre hizo que las placas tectónicas se separasen hace alrededor de 180 millones de años. Con el desplazamiento hacia el norte de la placa de Australia y su separación de la Antártida, su clima se hizo más cálido y seco. Los bosques pluviales se fueron encogiendo y reagrupando hacia la costa. El interior de Australia se fue secando según desaparecía el bosque pluvial. El árbol Stockwellia estuvo entre los primeros del altiplano en iniciar el proceso de adaptación al lento cambio del clima hace 30 millones de años. Hoy son el eslabón superviviente entre los bosques pluviales y los árboles que luego dominarían un paisaje más árido. Además comenzaron a crecer los bosques de eucalipto y con ellos especies diferentes a las que habitaban los bosques pluviales. Con el tiempo, los bosques sabaneros fueron aislando los bosques altos en pequeñas islas. Para una especie en concreto, la discontinuidad de las quemas tradicionales indígenas ha resultado desastrosa. Los fuegos prendidos por las comunidades indígenas mantenían las zonas de alrededor de los nidos de termitas limpias de vegetación. Ahí es donde le gusta anidar al perico aligualdo. Con estas zonas cubiertas ahora de espesa vegetación,
los depredadores más agresivos como los verdugos lo tienen más fácil para subir hasta los nidos y devorar a las crías. Los pericos aligualdos están entrando en peligro de extinción debido a este fallo de seguridad. Gracias al paso de la temporada húmeda de lluvias, el bosque ahora está salpicado de pozas llenas de vida. Con el final de la estación seca, las especies se sienten todavía más atraídas por las masas de agua. El cocodrilo endémico de agua dulce de Australia, mucho más pequeño que su primo de agua salada, inicia su temporada de reproducción en agosto. En diciembre, cuando la estación húmeda se instala en el norte, llega el momento de que una de las especies más conocidas de la sabana norteña entre en escena. Este dragón con volantes vive en las copas de los árboles durante la estación seca, pero cuando comienza la temporada de lluvias, caza más cerca del suelo. Las hierbas que crecen gracias a las lluvias atraen abundantes presas. Pero él mismo podría convertirse en el cazador cazado. Las serpientes locales, altamente venenosas, ya están despiertas. Las serpientes devoran serpientes en este medio salvaje. Pero las serpientes también comen lagartos. La fina membrana del cuello le ayuda a calentar su sangre y le sirve como aviso para los depredadores. Las lluvias frescas dan lugar a nuevas oportunidades gracias a la acumulación de agua. Hay otros cuellos con volantes por ahí, pero sobra comida para todos. Son especialistas en cazar a orillas de las lagunas. Se comen cualquier cosa que encuentran. Pronto, la estación de lluvias llegará a su fin y él volverá a su vida en los árboles. Tras el fin de la última edad de hielo, hace unos 10.000 años, el puente terrestre entre Australia y Nueva Guinea desapareció con la subida del nivel del mar. Con ello, varias especies de Nueva Guinea se quedaron aisladas en los bosques fluviales de la península del Cabo York, lejos de sus parientes del norte. Las cordilleras al oeste, una ventosa costa al este.
los bosques al sur aislaron la región tanto de Nueva Guinea como del resto de Australia. Los extensos campos de dunas al norte eran una barrera natural para los desplazamientos de los animales. El bosque escondido de Iron Range es ahora el paraíso en el que se refugian. La pitón arborícola verde, como pasa con muchas otras especies aquí, se encuentra en Nueva Guinea e Indonesia. Al anochecer, una hembra baja a cazar cerca del suelo, desde el lugar que lleva ocupando las últimas 12 noches. Nada más llegar se coloca en una posición clásica de ataque, con el cuerpo enrollado para atacar. Puede quedarse quieta durante horas, esperando pacientemente a su presa en total oscuridad. Esta rana arborícola de labio blanco sabe que está ahí y se queda casi tan quieta como ella, pero no tiene mucho que temer. La rana arborícola más grande del mundo no merece la pena el esfuerzo. Un plato mucho más suculento ha llamado su atención. Con los agujeros de la mandíbula detecta la más mínima señal de calidez emitida por su presa y la ataca a la velocidad de la luz. La pitón arborícola verde utiliza el cuerpo y la mandíbula para asfixiar y matar a su víctima. Y se la traga entera. En un par de minutos, no queda más que la cola. Con los potentes músculos que tiene en la garganta, empuja el animal hacia su estómago. Ya es casi mediodía y la pitón vuelve a la copa del árbol. Pasará el día entero enroscada y sin moverse, digiriendo la comida. Los informes sobre monos de los primeros exploradores en Iron Range llevaron al descubrimiento de otra especie predominante de Nueva Guinea, el cuscús. La blanda bolsa de esta hembra indica que su cría se fue no hace mucho, pero a otras madres aún les queda un poco. Noviembre en Iron Range es un mes en el que las crías de cuscús emergen de las bolsas de sus madres que muestran sus protuberancias. Durante el resto de la estación seca, las hembras de cuscús se dedicarán a ser madres abnegadas que cargan, limpian, alimentan y protegen a sus hijos. Estos marsupiales, tímidos y reservados, tienen relación con el cuscús de Nueva Guinea y con la zarigüeya del altiplano Atherton. El crecimiento de las hojas está ahora en su punto más débil y muchos árboles dan frutos, así que tendrán que esforzarse más para obtener alimento. Suele ser un animal nocturno, pero el cuscús a veces se alimenta durante el día en esta época del año.
mayor parte de las veces duermen en los árboles y esperan a que las temperaturas bajen un par de grados por la tarde. Por la noche, las temperaturas más frescas ponen un poco más fácil la búsqueda de comida. Para cuando esta cría sea independiente, la temporada de lluvias habrá revigorizado el bosque y habrá gran cantidad de comida a su alcance. Muchos de estos antiguos paisajes están ahora en peligro por culpa de una especie no tan antigua. La deforestación a escala industrial está destruyendo estos añejos bosques para convertir la tierra en pastos. Los últimos datos muestran que entre 2019 y 2020 alrededor de 500.000 de hectáreas de vegetación, una superficie superior a la de Malta, se deforestaron en Queensland para crear pastos para el ganado. Los incendios provocados y las temperaturas extremas diezman también los bosques y la vegetación. Evitan la expansión del bosque monzónico y destruyen una capa vital de tierra antes de que llegue la estación húmeda. Pero un problema mucho más actual es el de la destrucción de bosques vitales al lado de la zona protegida del pluvial tropical. Aquí, los enormes campos eólicos están acabando con la vegetación en zonas con poblaciones importantes de especies amenazadas. Y estos bosques no cuentan con una protección con base legal efectiva. Afortunadamente, el noroeste de Australia alberga todavía extensas zonas con ecosistemas intactos que protegen algunas de las especies más antiguas de nuestro planeta. Con un poco más de ayuda por parte de una de las especies menos antiguas, la nuestra, podrán perdurar en el futuro.